Al transcurrir de mi vida como predicador y como oyente de la palabra del Señor, encontré muchas maneras de cómo predicar y cómo transmitir el mensaje del Señor. Creo que he encontrado la mejor manera, a mi opinión, de cómo se debe construir un sermón. La mayoría de predicadores comentan que es la reina de las predicaciones, el sermón expositivo, y eso es de lo que hoy te quiero yo hablar. Cabe mencionar que hay diferentes maneras de cómo te llega un texto a tu corazón o cómo llega el texto para que tú puedas trabajar con ellos. La primera que quiero mencionar es a través del devocional personal. Hay momentos en el que el creyente o el predicador tiene que tener ese espacio para tener un devocional personal, no solamente para hacer sermones se lee la Biblia. La Biblia se lee también para que ella te alimente, te hable y te ministre. Y en ese tiempo tú puedes encontrar que hay pasajes que te van a hablar el corazón y tienes que trabajar con ellos. Voy a mencionar que no siempre va a ser así, porque hay tiempos o momentos en los que te invitan a ciertos eventos donde te dan un tema en específico y tienes que encontrar en la palabra del Señor un pasaje que sea referente al tema que te están entregando. Uno como predicador no puede forzar a la iglesia a oír lo que el predicador quiere que oigan. Sin lugar a duda, uno tiene que tener la capacidad de aplicarse al tema que se están dando. Aunque intentemos profesionalizar la predicación, esto no es un oficio ni es una labor común y corriente. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre tiene que estar presente en ello. Así que habrán momentos que a través de la oración y la comunicación de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo vengan esos pasajes que nos motiven y que llenen nuestro corazón de fervor, que nos va a alentar, a impulsar a entender el pasaje bíblico. O sea, el Espíritu Santo también puede poner muchos textos en nuestro corazón. Aunque el texto te haya venido a través de un devocional personal, aunque el texto haya venido a través de que te invitaron a un congreso o a través de la iluminación del Espíritu Santo, no hay excusa para no trabajar con el texto. Paso número 1. Aunque nosotros encontremos el texto, ese texto pertenece a una familia. Cada texto tiene su grupo, una carta, si es pastoral, etcétera, etcétera. Siempre tendremos que hacer una interpretación no solamente basada en un texto o en un versículo. Nosotros tenemos que ir al contexto de todo el libro. Cada versículo de la Biblia parte de una idea. Entonces no podemos hacer un sermón sin tomar en cuenta todo el libro. El primer paso para que nosotros podamos hacer un sermón bíblico, tenemos que leer todo el libro. Nosotros tenemos que leer, si es la carta a los romanos, tenemos que leer toda la carta a los romanos y leerla no solamente una vez, tenemos que leerla varias veces. Y ahí encontraremos la idea del escritor. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, cuál es la idea que va emanando el escritor. Y en medio de ello vamos a encontrar la razón por la cual se escribe ese pasaje. Por ejemplo, la carta a los Corintios. Muchas personas agarran el texto de Corintios cuando habla el apóstol Pablo del amor y lo hablan acerca del amor de pareja. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Lo han usado para sermones acerca de la familia. Pero cuando tú ves el contexto de toda la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, era que los corintios tenían un gran problema. Tenían problema de división, de altivez, tenían problema entre ellos mismos. El mismo apóstol Pablo menciona que algunos de ellos iban hasta los juzgados a pelear entre hermanos en Cristo. Entonces, la idea del apóstol Pablo al escribir del amor es que tenían que lograr entre ellos como iglesia amarse. Nada tiene que ver con la cuestión de la familia o con la cuestión del matrimonio. ¿A qué llego con esto? Que el escritor o todos los escritores de la Biblia tienen un flujo de ideas que se va desarrollando durante el libro o la carta. Cada una tendrá su propio método, su propia meta y su propio mensaje. Hermanos, es necesario que nosotros leamos toda la carta. Paso número 2, el contexto inmediato. ¿Eso qué quiere decir?
que todos los textos tienen un antetexto y un después del texto. Eso nos va a ayudar a encontrar de dónde parte la idea y dónde termina. Nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar dónde el escritor comenzó con el tema y dónde el escritor está terminando con el tema. Eso nos lleva a entender que esto puede ser un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, en algunos casos simplemente versículos. Paso 3. ¿Qué género literario es? ¿Es una carta? ¿Es una narrativa? ¿Con qué método literario se escribió la carta o el libro? El Salmo son cantos, los proverbios son dichos, los Corintios es una carta. Cada uno de ellos tiene un método literario con el cual se usó. Entonces tú tienes que encontrar y descubrir qué estilo literario es con el que se está escribiendo. Porque no es lo mismo interpretar un pasaje profético a interpretar una carta que puede ser pastoral e interpretar un salmo que es un cántico o interpretar cantares que es una poesía, un cántico al amor. Paso 4. El contexto histórico. Esta parte para mí es una de las más emocionantes, porque si bien ya logramos lo demás y con lo demás podemos ir fortaleciendo las ideas del libro o la carta, cuando ya entramos a este paso, nosotros vamos a encontrar mucha más información, porque el contexto histórico depende de qué o cómo se construye el contexto histórico. Se construye de quién escribió la carta, si es el apóstol Pablo, quiénes fueron sus papás, de dónde él vino, cuál es su historia, su conversión, el inicio de su ministerio, cuál fue su ministerio, cuánto duró su ministerio, aún hasta el significado de su nombre nos puede arrojar luz en la cuestión de la interpretación del texto. Entonces, cuando nosotros ya descubrimos quién escribió el texto, ahora hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿a quién se los escribió? Cada persona o cada pueblo, cada iglesia que se le escribe con una razón. Y encontrar la razón por el cual se les escribe es muy importante. Los corintios eran gente muy rica. Los gálatas eran inconstantes. Cada uno de los lugares donde se escribe o a quienes se escriben los diferentes libros o cartas tenían unas características especial. Por ejemplo, en los Corintios estaba el templo a Diana. ¿Quién era Diana? ¿Quién era esa diosa? ¿Qué se le ofrecía a esa diosa? ¿Cuáles eran los ritos que se le hacía a esa diosa? La cultura, la geografía también sirve. Cuando usted oye el texto de la Odisea, frío, caliente, tiene que ver con la geografía, cómo estaba situado el lugar y de dónde venían hacia la Odisea el agua. El agua hacia la Odisea llegaba tibia y por eso dice: te vomitaré de mi boca. Porque quien no era de la Odisea y bebía de esa agua, lo que le causaba era vómito. Pero el principio que está atrás de toda esa cultura, de toda esa geografía, nos ayuda a entender lo que el pasaje quiere decir. Es importante saber qué acontecía o qué fue lo que movió el corazón del Espíritu Santo para inspirar al hombre para escribir, sea un libro o sea una carta. Israel en persecución, travesía por el desierto para llegar a Canaán. La iglesia estaba perseguida, los cristianos estaban dando marcha atrás, el gnosticismo estaba atacando a la iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas estaban haciéndose presentes. ¿Qué situación estaba alrededor de la carta? Eso nos ayudará a entender aún más. Paso número 5, el análisis sintético. ¿Esto a qué nos lleva? A la gramática. Aquel que quiere interpretar el texto bíblico tiene que conocer acerca de la gramática, las oraciones, la sintaxis de las oraciones, los verbos, los adjetivos, pronombres, los adjetivos calificativos, todo aquello representa una herramienta muy importante para interpretar el texto. Nosotros vamos a hacer, en medio del análisis sintético, vamos a seleccionar las palabras importantes. Primero, divide el texto en oraciones gramaticales. Segundo, tienes que encontrar las palabras importantes o interesantes de cada texto, sea un verbo, sea un pronombre, sea el adjetivo calificativo. Cada uno de ellos te va a abrir un panorama en el texto. Ojo, esto tiene que hacerse de la manera más prudente o más correcta posible.
tenemos que nosotros entender para qué sirven los puntos y coma y las comas, porque cada una de ellas van separando ideas, nos ayudan a hacer pausas, pero también nos ayudan a entender las oraciones gramaticales. Te recomiendo que una vez que hayas seleccionado y dividido las oraciones gramaticales, comiences a subrayar con una tinta roja o con una tinta negra las palabras más importantes. Una vez que ya tienes las palabras, haz un cuadro de 3 partes. En la primera vas a poner todas las palabras, sean verbos, sean adverbios, sean adjetivos calificativos que encontraste. Lo vas a poner en una línea. En la siguiente línea vas a escribir significado de cada palabra que tú encontraste en nuestro lenguaje actual. Y número 3, vas a buscar sinónimos de cada una de esas palabras. Cada una de estas te va a ayudar a ampliar la idea que el texto te está emanando. Número 6, la naturaleza del lenguaje. Cabe mencionar que la Biblia, aunque la tenemos nosotros en español, no fue escrita en español. 3 idiomas son los que se usaron para escribir: hebreo, arameo y griego. Yo me quiero enfocar un poquito más en lo que es el griego. El griego se hablaba en 2 corrientes, el koiné y el clásico. El clásico era para la gente de posición económica muy alta y el koiné era para la gente popular. Nosotros también tenemos que ir a los manuscritos antiguos, encontrar un pasaje en el lenguaje con el que se habló. Es decir, que necesitamos aprender por lo menos un poquito más arriba de lo básico del lenguaje. Por ejemplo, el afecto que nosotros le tenemos a una persona en nuestro lenguaje lo podemos expresar de diferente manera. En el griego es algo diferente, porque aunque el texto aparezca amor, en el lenguaje griego podemos encontrarlo en diferentes palabras, o nosotros podemos entender un poquito más allá lo que el autor intenta decir. Por ejemplo, agapao, filos, filántropos, son diferentes palabras que el traductor la puede decir de la misma manera amor, pero cada una tiene un enfoque diferente. Por eso es muy importante saber por lo menos un poquito, decía yo, arriba de lo básico del idioma con el que se escribió el texto. Una vez que tú ya seleccionaste las palabras en el lenguaje castellano, ahora la tienes que seleccionar en el lenguaje griego. Cada una igual haciendo 3 cuadros diferentes. En cada una vas a poner primero la palabra en griego. Segundo, cómo se pronuncia la palabra en griego. Y tercero, los diferentes sinónimos que se encuentran en griego. Para esto te va a servir un libro que se llama Vine o Vine, se escribe Vine pero se pronuncia Vine, y el Strong. Esos te ayudan a entender un poquito más el lenguaje. Hoy en día, por medio de internet, puedes encontrar el alfabeto griego y en ello puedes ir aprendiendo un poco más. 7. Consultas a los paralelos. Hay pasajes que aparecen en diferentes cartas. Por ejemplo, hay en el Getsemaní, cuando Jesucristo está orando, cada escritor o cada evangelista lo plasma desde la perspectiva que lo vio. Es decir, cada uno plasma o escribe lo que él vivió, lo que él sintió y cómo lo observó. Entonces, los paralelos, que es historias que se repiten en diferentes libros. Puede ser también en el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes. Esas historias están relatadas en los 2 libros, la misma historia, nada más que en las Crónicas a lo mejor un poco más amplio, o en ocasiones a veces en los Reyes un poco más amplio. Si tú observas los paralelos, es decir, donde se repite esta cita, vas a encontrar a lo mejor un poco más de luz. Diferentes versiones. Algunos tenemos un poco de recelo con las versiones, debido a que algunos mencionan que la única versión correcta es la Reina Valera 1960. Nosotros, como intérpretes de texto, no tenemos que tener temor. Tenemos que entrar y ver diferentes versiones. Yo recomiendo por lo menos 5 versiones diferentes. Cada versión nos va a arrojar
diferentes palabras o sinónimos. La oración gramatical va a ser la misma, pero los sinónimos nos pueden ayudar a contemplar, a comprender de manera más clara el pasaje. 9. Temas teológicos desarrollados en el texto. Tenemos que encontrar en el texto los temas teológicos que se manejen. Hablar lenguas, salvación, infierno, castigo eterno, vida eterna, regeneración, santificación, glorificación, Cristo, encarnación. Hay muchos temas teológicos. Tenemos que ver en el texto si hay algún tema teológico. Si hay algún tema teológico, tenemos que investigar acerca del tema teológico para comprender de qué es lo que está hablando el autor. Paso 10. Llegamos al final. 2 cosas. Número 1, en una serie de ideas, los principios que la Biblia nos está arrojando después de este estudio. Cuando nosotros ya desarrollamos todo lo demás, toda la información que hemos recapitulado, para este momento nuestra mente, nuestro corazón, ya Dios nos habrá iluminado a través de la Escritura lo que Él quiso decir y por qué lo quiso decir. Entonces, lo que haremos nosotros es anotar en unas ideas gramaticales con una sintaxis clara qué es lo que el texto nos arroja. 3, 4, 5 principios. Una vez que ya tienes eso, ahora lo tienes que contextualizar a nuestro tiempo. Que este pasaje en aquel tiempo dijo eso y lo dijo por esto. En nuestros tiempos, ¿cómo aplica a nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que Dios quisiera que yo aplicara en este pasaje? ¿Cómo quiere que yo lo aplique en mi vida diaria? Eso es lo que nosotros haremos en este paso, ya que una vez que ya tienes las oraciones gramaticales, ya lo contextualizaste, ahora sí, terminamos haciendo una conclusión general de lo que el texto nos dijo. Conclusión. En este texto encontré que la Biblia nos enseña y nos ilustra que nosotros tenemos que vivir de tal manera. En el pasaje que analicé y comprendí, encontré que Dios trató con el pueblo de Israel por este pecado de tal manera. En el pasaje comprendí que el Espíritu Santo quería hablar o nos quiere hablar a nuestro tiempo de este tema y Él espera de nosotros que nos conduzcamos de esta manera. Una vez que ya tienes estos 10 pasos, ya encontraste la idea central del pasaje, ya encontraste lo que el pasaje está diciendo y ahora sí, aplicarle la homilética y después de esto a predicarlo a donde Dios nos lleve. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero te sirva en tu ministerio o en tu vida cristiana. Te recuerdo que te suscribas abajo. Es un placer estar contigo. Soy el pastor Eliezer. Chao.